¿Está? ¿Compruebas, Laura? ¿Se ha salido? No. Está, ¿no? Vale. Pues comenzamos. Convocatoria de pleno de la Corporación de sesión ordinaria, jueves 16 de julio a las 8 de la tarde. Primer punto del orden del día. Aprobación, borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2026. ¿Todos habéis recibido el borrador? ¿Alguna alegación? ¿Votos a favor? Segundo punto del orden del día. Modificación de crédito número 5, transferencia de crédito en repartidas con distinto área en grupo de función del presupuesto municipal 2026. Bueno, se pone de manifiesto una necesidad importante que nos dicen desde el colegio y es mejorar el patio del colegio con una zona que tenemos todavía sin terminar de arreglar. En ese sentido, tenemos crédito disponible y no comprometido en la partida presupuestaria 933.600.00 de inversiones en terrenos y con informe favorable de Secretaría Interventora lo que pretendemos es modificar una partida, incrementar una partida, disminuyéndolo de otra para poder llevar a cabo esa mejora del patio del Colegio de Castellanos. Por lo tanto, traemos la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 5-2026 mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto con el siguiente detalle. Partida presupuestaria cuyo crecimiento disminuye, de donde se coge el dinero, la 933.600 en inversiones de terreno, 13.000 euros. Y la partida presupuestaria cuyo crédito incrementa en 13.000 euros es la 323.609.00 de inversiones en el patio del colegio. También proponemos aprobar inicialmente la modificación de anexo de inversiones del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 26, adecuando las dotaciones económicas de las inversiones afectadas a las cuantías resultantes de la presente modificación presupuestaria. Someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y en el tablón de anuncios municipal, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Proponemos, en cuarto lugar, considerar definitivamente aprobado el expediente si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Y, por último, que una vez aprobado definitivamente se publicará el resumen de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y se remitirá copia del expediente a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como marca la norma vigente. Básicamente lo que pretendemos es modificar dos partidas presupuestarias. Una, la de inversiones en terrenos, que no está tocada, que tiene 20.000 euros y cogeríamos 13.000. Lo pasaríamos a inversiones en el patio del colegio para la reparación de esa parte del patio, que es lo que nos quedaría de reparar y que es el presupuesto que tenemos de reparación de patio. Alfredo. Sí. Buenas tardes a todos y todas. En este primer punto, como bien ha dicho Luis, pues se plantea una modificación presupuestaria para destinar 13.000 euros a actuaciones de mejora en el patio del colegio. Entendemos que es una necesidad de actuar en este espacio, ya que se trata de una demanda que afecta a la seguridad y al uso diario de instalaciones escolares. Y, bueno, pues creemos que el colegio ha sido una prioridad para nosotros en estos presupuestos, y apostamos siempre por su mejora. Del mismo modo, el expediente justifica que estos fondos proceden de una partida cuya ejecución no va a poder desarrollarse durante este ejercicio, manteniéndose además una cantidad remanente para seguir avanzando en la adquisición de los terrenos, como preguntamos en la comisión del pasado martes. Por último, queremos insistir en una cuestión que consideramos fundamental y hemos propuesto desde el PSOE, que es la necesidad de seguir trabajando para hacer realidad una conexión segura entre el casco urbano y la urbanización de la Almunia. Hablamos de un recorrido utilizado con frecuencia por vecinos y vecinas y cuya situación actual presenta riesgos evidentes para peatones y ciclistas. Bueno, en la comisión se nos trasladó que este proyecto no se abandona y que se retomará cuando las circunstancias lo permitan, por lo que esperamos que se continúen pues, dando pasos para que se pueda materializar en un futuro cercano. Muchas gracias. ¿Contestas después? Sí, bueno, después. Todas después. ¿Fidel? ¿Belén? Sí. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi intervención, en nombre de mi compañero Fonsi, quiero disculparle que no esté aquí presente, ya que le es imposible por un problema de salud familiar. Me consta que ha avisado a Victoria al móvil del Ayuntamiento, pero cree que no le ha entrado el WhatsApp. No te ha entrado, hay un relojito, pero sí te lo ha escrito, ¿vale? Pero por eso que no te ha entrado. No. Vale.
Por eso me ha pedido que lo diga. No, o sea, no me ha entrado ningún WhatsApp. En este punto del orden del día, si me equivoco me corregís, por favor, veo fallos que me parecen importantes y que deben de ser mencionados. Solicito mayor rigurosidad en un futuro a la hora de hacer ciertos expedientes y que además entiendo que al hablar de cifras elevadas y con modificaciones de partidas son errores que la alcaldesa firmante no debe de permitirse el lujo de tener. En la propuesta de acuerdo y en el informe jurídico aparece en ambos la cifra de 13.000 euros, que es la modificación, si no me equivoco, que traemos aquí. En el expediente, no sé si lo tenéis todos aquí, compañeros, en el segundo párrafo del punto primero aparece la cifra de 20.000 euros. Más adelante también habla de 13.000, pero justo en el párrafo anterior, en el segundo punto, aparece de nuevo la cifra de 20.000 euros. Cuando me dispongo a leer este tipo de documentación para poder venir aquí y ejercer mi voto, me es un poco complicado porque hay cosas que no entiendo muy bien. Pero bueno, por lo que estoy diciendo ahora en la propuesta de acuerdo, vienen los 13.000 euros. Y luego me surgen las siguientes preguntas, que si puedes, Luis, luego me vas diciendo. ¿Por qué se quiere mover esta partida y no hacer el carril bici que conecte el núcleo urbano de Castellanos con la urbanización de la Almunia? Creo que lo llevabais, o así se habló, en los presupuestos, y entonces no sé si estamos de nuevo ante una falta de previsión y no sé si esos presupuestos serán un poco prometer ciertas cosas para que fueran votados por ciertos concejales. Y me gustaría saber si Diputación os ha dicho realmente no a realizar el carril bici. Una cosa es que los terrenos sean suyos y otra muy distinta que os hayan dicho que no a la realización de este carril. Gracias. José Antonio. Sí, muchas gracias. La presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto municipal ni genera gastos, por lo que es una actuación común dentro de las administraciones, transferir una partida a otra cuando es necesaria, y en este caso pues se ha acreditado que realmente se necesita para el buen funcionamiento municipal, por lo que no tengo ningún inconveniente en aprobar esta moción. Gracias, José Antonio. Bueno, Luis. gracias, Alfredo, que es constructiva, además forma parte también de las propuestas que vais haciendo, de las formas de construir esto entre todos. Respecto a lo que dices, Belén, creo, pues si no lo tengo delante, entonces no estoy seguro, pero se habla de 20.000 y de 13.000, porque 20.000 es la partida presupuestaria de la que se coge el dinero, 13.000 es el dinero que se coge, con lo cual es probable que hable de eso. Quiero decir que la cantidad de 20.000 euros sale porque la partida presupuestaria está dotada con una cantidad de 20.000 euros, 13.000 es la cantidad que se coge, 7.000 euros es lo que se queda en la partida presupuestaria que está, y por eso aparece la cifra de 20.000 euros. O sea, creo que no se trata de ningún error, sino que es así. O sea, de hecho, en el informe jurídico lo ratifica, que consta, y además lo da de forma favorable. En una partida presupuestaria se pueden mover unos lados a otros. Y por último, Diputación nos ha dicho que sí, si es que no hay ningún plan, los terrenos son suyos, nos ha dicho que sí, tenemos el visto bueno de la Diputación. El problema que hemos tenido en este caso es que cuando hemos pedido presupuesto nos movemos en cifras extremadamente elevadas que con la partida presupuestaria dotada no se llega, y entonces hemos pensado que teníamos dos opciones, o empezar a mover todas las partidas para incrementar esta para hacer el carril bici, o aprovechar esta para hacer otras cosas. En este caso hemos pensado en la necesidad, entre otras cosas porque también Alfredo nos lo comentó, del colegio, el patio, el trozo de patio que quedaba. Vimos la oportunidad que era más fácil, en principio, pensar en esos 20.000 euros, gastarlo en cosas que me parecían más urgentes que el carril bici. No abandonar la idea del carril bici, ahora ya sabiendas del coste exacto del proyecto, sabiendo además que Diputación nos ofrece la opción de hacerlo sin problema, que los terrenos son suyos, pero que efectivamente se nos escapa bastante del presupuesto que teníamos pensado en un principio. Esa es un poco la explicación. Alfredo. No, aclarar por mi parte de manera totalmente amable. Bueno, cuando se habló, se propuso lo del carril bici, fue verdad que fue el año pasado, pero no se sabía de quién eran algunos de los terrenos, con lo cual hasta que no tuviéramos esa consulta resuelta, pues no podíamos llegar a ningún puerto, con lo cual no se trató ese tema para los presupuestos. Nosotros lo único que dijimos dejaron 20.000 euros ahí. fue el punto, sí, por la adquisición de los terrenos, fue el punto del colegio, de arreglar el patio y de dejar ahí un dinero por si había que adquirir algún terreno de cara a construir el carril bici, pero en ningún momento se habló de nada más. Eso es así. ¿Algo más? Fidel, Belén. Creo que está mal, porque realmente lo que dice es de que habla de mover toda la partida, que lo pone por aquí. Dice, por todos los puestos se considera plenamente justificada la tramitación de la presente modificación, tal.
por el importe de 20.000 euros, ¿vale? Pero bueno, al final la propuesta de acuerdo viene a otras cifras, no vamos a alargarnos en esto. Después de escucharos, y muchísimas gracias, Luis, por tu explicación, creo firmemente y me consta que el patio del colegio no está en las mejores condiciones y puede ser arreglado. Estoy totalmente de acuerdo de esta necesidad, pero no con las formas en las que se pretende hacer. Para mí, no va de desvestir a un santo para vestir a otro, de enfrentar a vecinos a los que se les prometió un carril bici frente a otros, como son padres del colegio y en los cuales me incluyo, que vemos la necesidad de arreglar el patio del colegio. Creo que tal vez es hora de frenar proyectos sin sentido para cubrir las necesidades reales de todos nuestros vecinos. Y ahora no quiero que se venga con el juego de que, si mi voto al final es en contra, que no quiero arreglar el patio, porque en alguna situación ya ha pasado esas cosas. No, la solución no es quitar a unos para dar a otros, la solución es gestionar con cabeza, ser humildes y centrarse en las necesidades reales de castellanos. Gracias. José Antonio, ¿quieres añadir algo? Luis, ¿vas a añadir algo? Sí, bueno, menos mal que lo ha explicado Alfredo Sí. antes que Leo. Bueno, traes la respuesta escrita, pues entonces no te da tiempo a escuchar a Alfredo, pero no se había en ningún momento prometido eso, se había hablado de otras cosas, pero bueno, es igual. Ya está, la idea es esa, sacar del patio, estamos todos de acuerdo, pues adelante. Vale, pues se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tercer punto del orden del día. Aprobación anexo 7, REGSA, acuerdo de colaboración en la tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria. Bueno, en primer lugar nos gustaría explicar a la gente lo que es una ejecución subsidiaria, porque es verdad que es un concepto que no manejamos todos los días, no estamos todo el día hablando de cosas de estas. La ejecución subsidiaria es una herramienta que tienen las administraciones públicas, por ejemplo, en este caso nosotros como ayuntamiento, para garantizar que se cumplen órdenes cuando un ciudadano las ignora. Ponemos un ejemplo muy claro. Lo hablábamos en la comisión y lo volvemos a repetir. Un ejemplo claro sería un edificio que tiene una cornisa que se está cayendo. Un vecino que tiene un edificio, una parcela con una tapia que tiene riesgos de derrumbe. Un vecino que tiene un árbol que está en peligro de caída hacia la calle, puede ser peligroso. O simplemente vecinos que tienen setos muy abundantes que ocupan vía pública e impiden el tránsito de la gente. Por poner 4 ejemplos distintos que podrían darse en un ayuntamiento como Castellanos de Moriscos. ¿Qué podríamos hacer como ayuntamiento? Pues el ayuntamiento tendría, en primer lugar, que ordenar, pedir a los propietarios o propietario de esa vivienda, de ese muro, de ese árbol, de ese seto, etcétera, etcétera, que reparara para que no hubiera peligro. ¿Qué podría suceder? Pues que el propietario se viene a bien, entiende que es lo normal, lo soluciona y aquí se acabó el problema. Pero ¿qué puede pasar o qué pasa muchas veces? Que los propietarios, o por no encontrar con ellos, no dar con ellos, porque las circunstancias son que las propiedades muchas veces son de herederos y son 25, o porque se niegan a hacerlo y consideran que no lo tienen que hacer, no están de acuerdo, etcétera, etcétera, pues muchas veces se niegan a hacerlo. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso es el propio ayuntamiento que, para evitar que se caiga ese cascote de la cornisa o ese árbol, etcétera, etcétera, es el ayuntamiento quien contrata de urgencia a la empresa, si no lo puede hacer con medios propios, que también hay muchas veces que se puede hacer, y esa empresa constructora o ese ayuntamiento que hace esa obra o esa reparación o esa ejecución de la poda de un árbol, por ejemplo, tiene que trasladar al propietario los costes. A partir de ahí sucede muchas veces que nos encontramos ante la imposibilidad de cobrar ese servicio. Por lo que decíamos antes, porque hay viviendas que son de 17 herederos, muy largas herencias, o porque el mismo propietario se niega, o por lo que sea. ¿Qué proponemos con este acuerdo, con la ejecución subsidiaria? Bueno, pues lo que venimos a proponer es trasladar estas ejecuciones de cobro a través de Diputación, a través de REGSA, para que sea mucho más efectivo. Y eso es lo que proponemos, que el ayuntamiento pueda derivar a través de REGSA, que es nuestro organismo de cobro, todas estas cosas que estamos diciendo. Es verdad que REGSA, pues en este trámite, Diputación, en este trámite se va a quedar con un 15%, entre el 15 y el 20% de lo que se recauda, pero también es cierto que así te garantizas que lo vas a recaudar. De la otra manera, lo que suele pasar es que no se termina recaudando. Entonces, bueno, también es verdad que nuestras limitaciones son muchas en cuanto que no puedes destinar a alguien que esté buscando a 25 propietarios que tienen un 0,1%, un 2%, un 3%, hacer el cálculo de cuánto tendría que hacer alguno, otros que viven fuera, etcétera, etcétera. Lo derivamos a través de REGSA, ellos se encargarían del cobro y nos transmitirían el cobro quedándose con el consiguiente porcentaje por el servicio prestado. Así lo hacen muchísimos municipios, creemos que es una medida interesante y así lo proponemos.
En torno a esta idea traemos la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos al acuerdo de colaboración en la tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria aprobado por la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, que se incorpora al presente expediente y cuyo contenido se asume íntegramente. En segundo lugar, aprobar la delegación de facultades y el régimen de colaboración administrativa contenidos en el citado acuerdo de colaboración en la tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria incorporado al expediente, dándose su contenido íntegramente por reproducido a todos los efectos. La delegación comprenderá las facultades que corresponden a este ayuntamiento en materia de recaudación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, de los gastos, daños y perjuicios derivados de los procedimientos de ejecución subsidiaria y de las multas coercitivas, así como la prestación por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, a través de los organismos autónomos de recaudación y gestión tributaria, RECSA, de los servicios de colaboración administrativa, asistencia jurídica, soporte informático y apoyo técnico previstos en el citado anexo. Tercero, facultar expresamente a la señora alcaldesa presidente para la firma de cuantos documentos y la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para la ejecución y efectividad del presente acuerdo. Cuarto, remitir certificación del presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca a los efectos de su aceptación por el órgano competente. Y quinto, hacer constar expresamente que la efectividad de la presente delegación quedará condicionada a su aceptación por la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca y a su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y en el Boletín Oficial de Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el propio acuerdo de colaboración aprobado. Alfredo. Sí. Entendemos que disponer de este apoyo técnico, administrativo y jurídico especializado pues puede ser una herramienta útil para los ayuntamientos, incluso puede ser que el nuestro, cuando se trata de procedimientos complejos, especialmente en aquellos casos en los que posteriormente hay que repercutir costes a los propietarios o tramitar expedientes que puedan prolongarse en el tiempo. Somos conocedores, porque así nos lo transmitisteis en la comisión, de que había algún expediente por proceder y que, sí que es verdad que nos falta quizá algunos datos sobre el número de expedientes que hay a lo largo de un año o en un tiempo o en un futuro, para saber realmente valorar esta adhesión o disponer de este apoyo y tener más datos. Y otra duda que también mantenemos, que también lo hablamos en la comisión, pero no nos quedó, por lo menos a mí, del todo clara, es, al final la documentación recoge distintos porcentajes en la compensación económica para RECSA. Luis ha hablado de un 15-20%, pero también hay supuestos que resultaría la aplicación del 50%. Entonces, que queremos saber el coste efectivo de un procedimiento para cobrarnos ese 15-20% o en aquellos casos que sea el 50%, aclarar un caso o el otro para saber realmente el coste efectivo que tiene para el ayuntamiento o aquel dinero que deja de ganar, para así poder emitir una valoración final. Gracias. Sí, la verdad es que me parece correcto lo que estás comentando, Luis, la colaboración con RECSA. Lo que pasa que yo también entiendo de que Castellanos de Moriscos no hay tampoco tantos expedientes como buenamente estáis contando, porque para hacer unas reclamaciones y demás que estáis diciendo, yo creo que tampoco es para dárselo a una empresa externa. Yo también había pensado, como bien dice también Alfredo, que no se dejó claro lo de los porcentajes de un 15, un 20 e incluso un 50%. Yo le he dado vueltas a esto y, sinceramente, me parece correcto que sí que es cierto que puede haber una persona que tenga que estar dedicada a ello, y yo también pienso que una propuesta que yo, por ejemplo, hago, que se podía contratar a una persona, no vamos a decir a jornada completa, sino a media jornada, que se dedicara exclusivamente a todos estos temas. Aunque fuera una persona a 4 horas, a media jornada, y que no perteneciera tampoco a la plantilla del ayuntamiento. Quiere decir que habría muchas formas de darle trabajo cuando existiera
y contratarlo pues, cuando fuera necesario. Y no dejarnos ya en manos de Resa pues, con todos los expedientes y demás. Yo entiendo de que pues, se podía, pues eso, en principio mirarlo por el tema de intentar de crear un puesto de trabajo y dárselo, evidentemente, a una persona especializada en estos temas. Y luego, evidentemente, la recaudación, evidentemente, sería para el ayuntamiento y el ayuntamiento pagaría a esa persona que está colaborando, que está trabajando, en este caso, para 4 horas, externamente para el ayuntamiento. Eso es lo que yo he pensado. Y no dejarnos ahí para Resa de decir, bueno, pues lo damos todo a ella y, bueno, pues parece que como que nos estamos quitando un problema de encima, que sí que es cierto que es un problema. Pero vamos, que si también se lo puede hacer con otra persona y podemos aumentar en ese sentido una plaza de trabajo, pues sería interesante. Belén. Lo primero, sí, me traigo las respuestas porque las trabajo y escucho a todos mis compañeros. Sois vosotros los que prometéis, por ejemplo, un carril bici sin saber de quién son los terrenos. Pero vamos a este punto. En este punto creo que debe de ser explicado sin ningún tipo de sesgamiento de información y también me surgen dudas como al resto de mis compañeros. Bajo mi punto de vista, con pros y contras, me salen contras como tasas por la gestión, que lo habéis comentado. El ayuntamiento debe de adelantar ese gasto de la gestión de Resa, lentitud en la gestión ya que hay una dependencia externa, por lo tanto, pérdida de flexibilidad y el cómo las prioridades y necesidades de nuestros vecinos dejan de estar marcadas por nuestro ayuntamiento y pasan a ser marcadas por otras administraciones. Lo único favorable, y lo voy a dejar entre comillas, que podéis ver vosotros, porque yo no, es que cuando a lo mejor un vecino os diga, por ejemplo, me vais a cobrar esto o aquello y demás, vosotros pues podéis decir, no, nosotros no, es decir, lo va a hacer Diputación, Resa, es decir, no vais a dar la cara frente al vecino y os vais a lavar las manos porque os daría mala imagen, que parece que eso sí que os importa bastante. Vamos, que eso es lo que me está dando a entender todo esto. Gracias. José Antonio. Sí, gracias. Bueno, yo lo que veo en esta propuesta es que se hace necesario el interés general al interés particular. Realmente me adhiero a la preocupación de algunos compañeros de que no hay datos de los expedientes que pudieran generar este tipo de procedimiento. Pero bien es cierto que un solar que esté lleno de maleza, de hierbas, de cosas, pues sí que afecta al municipio y alguien tendrá que dedicarse a ello. Y una vez que se dedican a ello, habrá que cobrar esa gestión. Y entiendo también que eso genera muchos problemas porque hay que identificar para ejecutar quién es, bueno, como se ha explicado. Por otro lado, me gusta mucho la propuesta de Vox, pero del portavoz del grupo Vox, pero no sé si es una propuesta, si es una sugerencia. Es una propuesta, pero yo lo haría de esa manera. Yo contrataría a alguien, sea de la jornada entera, que pudiera llevar estos temas y que nunca salieran del ayuntamiento. Y crear un puesto de trabajo, pero no adherido al ayuntamiento. O sea, sería una cosa externa. Pero bueno, en conclusión, entiendo que todo esto genera un problema que lo resolverá Raquel en su momento, pero bueno, un debate quiero decir. Pero bueno, en conclusión, la propuesta me encanta porque ayuda a tener el municipio limpio, por ejemplo, a tener una gestión eficiente en el cobro de esos servicios, que en definitiva va a ayudar a toda la población. Imagino que os habéis, el anexo 7 que se os ha juntado con la documentación, dice claramente que el convenio de colaboración supone apoyar al ayuntamiento en la tramitación de los expedientes de ejecución subsidiaria remitidos por el ayuntamiento, particularmente la identificación de los propietarios de las fincas, practicar notificaciones, recibir y tramitar las alegaciones, prestar asesoramiento y asistencia jurídica y mantener una base de datos con los expedientes. Y otra vez, el contenido de la delegación es practicar notificaciones, expedir relaciones de certificados de deudores, el cobro, liquidar intereses de demora. Es decir, los expedientes se tramitan desde el ayuntamiento. Resa solo colabora
No, o sea, la autoridad no la pierde el ayuntamiento, ni la flexibilidad, ni nada. El ayuntamiento, cuando se hacen expedientes de ejecución subsidiaria, no negocia el precio que cobra el vecino. Si es un derribo de una vivienda, hay una tasación. Y con esa tasación se le da audiencia al vecino. El vecino puede decir que él lo quiere hacer porque se lo hacen más barato y el ayuntamiento no dice nada. Si quiere que se lo haga el ayuntamiento, la tasación va antes de que el vecino decida. En el caso de que sea una limpieza de algo, existen facturas, porque o bien lo hace el propio ayuntamiento, entonces hay que calcular las horas de trabajo del personal, que eso está cuantificado, o si se contrata una empresa hay un presupuesto. Es decir, el ayuntamiento nunca pierde el control del expediente. Contratar una persona a tiempo parcial que no pase a formar parte de la plantilla de personal porque pierde el control de los datos y del expediente, así sí que se pierde, porque nunca puede ser la misma. O sea, no sé cómo se hace una contratación de una persona que no forme parte de la plantilla de personal, que sea laboral, que solo se le llame cuando vienen estos expedientes, que siempre pueda ser la misma para tener siempre a la misma persona que conoce los expedientes. Yo no sé cómo se hace esa contratación. Sería contratar una empresa o alguien que sea un contrato de servicios y te preste ese servicio, lo que es una contratación administrativa, no una contratación de personal. Pero el ayuntamiento nunca pierde el control respecto de los porcentajes. Yo creo que queda claro, no sé qué es lo que no, de verdad, lo que no entendéis. Hay dos puntos. Para los ayuntamientos que tengan delegados en Diputación la gestión y recaudación de otros tributos. Que yo sepa, el organismo recaudador del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, de todas las tasas, precios públicos, multas y de los impuestos que son obligatorios, lo hace Rexa. Ayuntamientos que no tengan delegado en Diputación la recaudación. Castellano no es el segundo supuesto, es el primero. Siempre hay dos periodos de recaudación, periodo voluntario, periodo ejecutivo. Si se inicia un expediente de ejecución subsidiaria, que se le reclama un pago al vecino y este vecino se le da un plazo y paga en periodo voluntario, Rexa de lo que recauda se queda el 15%. Si el vecino no lo recauda, y eso supone que Rexa tenga que iniciar el apremio, unas notificaciones, diligencias de embargo de lo que recauda, que le sumas los intereses de demora y los intereses de apremio, Rexa se queda el 20% de la recauda. Nunca se le paga por adelantado a Rexa, que creo que también es algo que se ha hecho una apreciación, que se le paga por adelantado. Rexa solo cobra sobre el importe efectivamente recaudado, el porcentaje. Si no recauda, no cobra. No sé si de esto no se dice de principal recaudado, no de lo que se prevé a recaudar. Pero que el ayuntamiento nunca pierde el control de los expedientes de ejecución subsidiaria. Al contrario, los firma la alcaldesa, los informa la secretaria. Lo que prestan es un auxilio en la labor administrativa, notificación, localizador de propietarios, gestión de recaudación, que creo que es lo más importante respecto de Rexa. Si yo mañana le mando una ejecución subsidiaria para que me la recaude, me va a decir o me delegas esto o no te lo voy a recaudar. Y el ayuntamiento no tiene medios para embargar, para sacarlo a subasta pública, no tiene medios. Ellos sí, lo escriben en el registro y demás. Y este es el convenio que se trae a firmar, por si tenéis alguna duda respecto de lo que habéis dicho. Bueno, yo simplemente, es que iba a contestar lo que ha dicho Raquel, menos técnicamente, menos perfecto, pero es que lo tenemos en el punto 3. Es el 15 o el 20%, si es que es obvio. Lo siguiente es que no solamente es la recaudación, sino que también es el asesoramiento técnico, estamos hablando del asesoramiento, el soporte informático, estamos hablando de la tramitación de las alegaciones, la gestión de las notificaciones en los expedientes, estamos hablando de que Rexa es nuestro organismo de recaudación, que todos nuestros impuestos, nuestras tasas las recauda Rexa. ¿Y por qué no pasamos a recaudar todos nosotros y prescindimos de Rexa para todos y simplemente nos queda esto por hacer con ellos? Y al final, si cogiéramos una persona, el 50% una jornada, ¿por qué media la jornada? ¿Por qué 50%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no una jornada de 5 horas? ¿Qué cobraría esa persona? En cualquier caso, sería infinitamente más caro que dárselo a Rexa, porque en Rexa es muy fácil. No cobras, cobras. Si no cobras, no cobras. Y si tuviéramos una persona nómina, el 50% media jornada, siempre sería infinitamente más caro. Respecto a lo de dar la cara, es que es ridículo, porque nosotros... Es que cobramos, es que el ayuntamiento, no nosotros, el ayuntamiento es el que cobra. Es que nosotros no tenemos que dar la cara porque alguien tiene que pagar el agua, o tiene que pagar un impuesto de vehículos, o tiene que pagar, se le notifica. Hay muchísima gente que lo que hace es pagar, arreglarlo el mismo. El 95% de los casos, por decir un ejemplo, es de gente que te dice, sí, es verdad, lleva razón, el seto ahora mismo te lo corto, y al día siguiente viene y te notifica, oye, que ya lo he cortado, no te preocupes. O ya es verdad, ya me encargo yo de la tapia, o cuánto me cobrarías tú, que muchas veces también nos pasa, cuánto me costaría o cuánto me costaría a mí, para ver qué tipo de decisiones tomo. Pero bueno, en cualquier caso,
creo que es una ventaja absoluta porque nos ofrece algo más que no solamente el cobro, y aparte que el cobro es una cuestión difícil en estos casos. Alfredo, ¿quieres decir algo? Fidel. Belén. Sí. Raquel, gracias por darnos tú las explicaciones y, Luis, mi voto no lo tengo claro, así que a ver si me lo podéis vender bien. Son muchos casos, que creo que también lo ha preguntado Alfredo, los que se dan en castellanos, tanto que nuestra secretaria no puede hacer ahora ese trabajo. Creo que hasta ahora sí que lo ha estado haciendo y correctamente y bien. Y realmente, si son muchos los casos, con este porcentaje que se llevará Regsa, sí que va a ser bastante dinero el que también se invierta. Entonces, ¿es mucho, poco? Porque para ambas cosas, tanto para invertir, por decirlo así, ese dinero que sale del ayuntamiento, con ese porcentaje del 15 o el 20, pues también será ese mucho o poco para el trabajo que tenga que hacer a quien le corresponde, que creo que es a la secretaria. Gracias. José Antonio. Sí, bueno, es evidente que el sistema este de Regsa, de la ejecución subsidiaria, es más económico que contratar a una persona para que lo haga. Pero sí que es novedoso también que se presente una contrapropuesta, y esto es lo que yo en mi caso me gusta, que en vez de criticar o decir que no y que no y que no, que se vengan aquí y se hagan contrapropuestas, propuestas, ideas, porque no solo el equipo de gobierno sea quien tenga aquí las propuestas que se presentan en cada pleno. Por eso decía que me gustaba la contrapropuesta que hacía el Grupo Vox, pero claro, es evidente que es inviable. ¿Vas a decir algo? Vale, pues se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cuarto punto del orden del día. Modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal con la creación de una plaza de coordinador de cultura. Bueno, traemos la siguiente propuesta de acuerdo en este sentido. Aprobar la necesidad organizativa de reforzar el área de cultura mediante la creación de una plaza de coordinador de cultura o coordinadora de cultura, al quedar acreditado en el expediente que dicha medida responde a una necesidad estructural permanente y objetivamente justificada para garantizar una adecuada planificación, coordinación, organización y supervisión del Servicio Municipal de Cultura. Aprobar la creación de una plaza de coordinador o coordinadora de cultura de naturaleza laboral, grupo C1, con las funciones, características, nivel de complemento de destino y complemento específico que constan en la ficha descriptiva y valoración del puesto incorporadas en el expediente. Tercero, aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, incorporando el puesto de coordinador o coordinadora de cultura. Cuarto, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, incorporando la plaza de coordinador o coordinadora de cultura de naturaleza laboral del grupo C1 con la correspondiente dotación presupuestaria. Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento, a fin de que puedan presentarse las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas. En el supuesto de que durante el periodo de información pública no se presenten reclamaciones o sugerencias, el presente acuerdo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, procediéndose a la publicación y demás trámites legalmente procedentes. Sexto, remitir copia del acuerdo definitivamente aprobado a la Administración General del Estado y a las Administraciones de la Comunidad Autónoma y de Castilla y León en los términos previstos en la legislación del régimen local, procediendo asimismo a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal. Y séptimo y último, facultar expresamente al señor alcalde presidente para dictar cuantos actos resolutivos y documentos sean necesarios para la ejecución, desarrollo y efectividad del presente acuerdo. Bueno, sabéis que hace mucho tiempo que tenemos un volumen de cultura que cada vez es mayor. Este año 25-26 se ha tenido un total de 1.337 alumnos repartidos en más de 60 ciudades distintas. Y cuando digo actividades distintas hablo de inglés, el fútbol en sus muchas distintas categorías, con lo cual estamos hablando de muchas actividades. Es un volumen de trabajo muy alto en el que soporta la gente que trabaja en cultura, en este caso Judith, y creemos que es imprescindible sacar adelante esta plaza de coordinador o coordinadora de cultura para que sea más eficiente y para que podamos llevar a cabo todo el trabajo que requiere esta plaza. Alfredo. Entendemos que el crecimiento de un municipio
como el nuestro, pues conlleva nuevas necesidades organizativas y que la actividad cultural pues tiene una mayor importancia creciente en la vida de nuestros vecinos. Sí que nos gustaría conocer en mayor detalle las funciones que va a desempeñar este coordinador o coordinadora de cultura, especialmente las tareas a asumir que no se estén realizando ahora mismo o que no puedan ser asumidas por los puestos ya existentes dentro de la organización municipal, para conocer un poquito más el funcionamiento y bueno, pues valorar positivamente este punto. Muchas gracias. Fidel. Sí, en ningún momento digo que sea una necesidad de contratación de la coordinadora. Evidentemente, pues bueno, tampoco sé exactamente qué volumen de trabajo. Entiendo que es un volumen, como está diciendo Luis, muy importante. Lo que pasa que yo creo que hay otras necesidades y urgencias que estamos hablando. Fidel, discúlpame, aparta un poquito el micro. Es que suena... Sí. Te distorsiona mucho. Sí. Entiendo de que hay otras prioridades y me estoy remitiendo, en este caso, a la plaza de Chago, que no sé si ha salido o no ha salido, a la plaza de Teo, que se ha jubilado hace 4 días, y... No, yo creo que porque está abierto otro. Me parece que es Luis. Que está. Luis. Y entiendo de que la plaza de Teo, que se ha jubilado hace 4 días, y que es necesario operarios... Sí. Yo encendiendo este... No, yo... Sigue. Que entiendo de que... Al revés. Que entiendo de que es necesario el tema de lo que están solicitando la gente que quiere que haya operarios y que los mismos operarios están pues muy agobiados con el tema del trabajo. Yo no me estoy poniendo en contra de que la plaza de coordinadora sea necesario. Lo que sí digo es que hay una necesidad urgente para que las plazas, tanto el tema de Teo o incluso la de Chago en su día, que me parece que la de Chago se cubrió con la de Teo o una cosa así, me parece entender que sí. Y alguna plaza más que está por ahí sin cubrir, que sean necesarios. Lo estoy entendiendo así porque me lo están diciendo que, bueno, pues que es necesario meter más operarios. Entonces, no estoy en contra de la coordinadora, evidentemente, pero entiendo que la prioridad ahora mismo debéis de sacar eso lo antes posible. Gracias. Belén. Sí. Antes de votar nada, quiero saber cuál es la forma de provisión de esta plaza. Sí sé que pone aquí, que lo ponéis aquí, que pone por concurso, pero sin más. Necesito, me gustaría un poquito más de explicación. ¿Va a ser por promoción interna o libre? Y en la propuesta de acuerdo, en el punto 7, que lo ha leído Luis, ¿quieres decir que las bases y la convocatoria de la plaza la haría la alcaldesa sin pasar por comisión y pleno? ¿O ¿En qué punto, perdona? en el séptimo, en el 7? Vale, eso quería saber. Vale, y luego nada, las preguntas que he hecho. Gracias. José Antonio. Sí, en cuanto a la creación de la plaza, el expediente está impecable, todo está bien argumentado, la necesidad es evidente porque el municipio ha crecido, va creciendo y por mi parte mi voto va a ser a favor. Luis. Vale, varias cosas. Dice Alfredo que las funciones, y es que la ficha de funciones y valoración del puesto, con la definición de tareas, titulación exigida, grupo, subgrupo, desglose de las retribuciones complementarias, etcétera, están en el expediente. No te lo tengo aquí, perdóname porque no lo tengo aquí, no sé si alguno lo tenéis. Las funciones y valoración del puesto está dentro de sus definiciones de tareas, está metido en el expediente y no lo tengo aquí. O sea, que no te las puedo decir ahora mismo, pero constan en el expediente, tienes acceso a ellos. O sea, que quiere decir que está ahí. Lo único de pedirte disculpas porque no las tengo en este momento aquí, sí que están en el expediente. Entonces, pues te las pasaré. Sí que, bueno, creo que tienes acceso a ellas, ¿eh? Creo. En lo que dice Fidel, básicamente dos cosas. Una, la plaza del Chago está cubierta por 2 personas distintas. Los Chagos de jubilados antes eran 3, ahora son 5, estamos hablando de 5 personas. En el caso de Teo son 2 cosas muy distintas. Estamos hablando de la creación de una nueva plaza
que sería por necesidades organizativas, por reforzar el área de cultura. Creación de una nueva plaza, en este caso, coordinador de cultura. En el caso de Teo no es una nueva plaza, es una persona que se ha jubilado, la plaza ya existe y hay que sustituir a Teo, y es otra cosa que es la siguiente que tenemos que hacer, pero no tiene nada que ver. Son dos formas totalmente distintas, es decir, es verdad que tenemos que sacar la plaza de Teo y solventar eso cuanto antes, pero son dos cosas distintas. O sea, en ese caso no hay que crear ninguna plaza, ya está creada, simplemente sería la sustitución de esa plaza. Con lo cual, son dos cosas distintas, por aclarar ese caso. En este caso estamos hablando de la creación de una nueva plaza, que hemos denominado coordinador de cultura. En el caso de Belén, básicamente lo que haremos será lo que hemos hecho hasta ahora, hacer la propuesta, y tenemos que, en primer lugar, traer aquí la aprobación de la plaza, porque seguimos dando pasos. Una vez aprobada la plaza, la creación de la plaza de coordinador de cultura, en pleno, entonces volveremos a reunirnos con los sindicatos y volveremos a sacar el procedimiento para la tramitación de esa plaza. Lo hemos hecho a través de ellos y seguiremos haciéndolo porque es como tiene que hacerse. Y nada más, porque José Antonio creo que no hacía ninguna pregunta. ¿Queréis decir algo más? ¿Fidel? ¿Belén? Sí, las competencias que decía Alfredo sí que están en la documentación y creo que son competencias que actualmente ya las está haciendo una persona. No cuestiono la creación de la plaza, sino el sistema de provisión. Entiendo que tratándose de una plaza de personal laboral fijo y existiendo trabajadores municipales con experiencia y conocimiento de la organización, el ayuntamiento debería priorizar la promoción profesional interna antes de acudir al turno libre. Es una forma de reconocer el trabajo del personal, favorecer su desarrollo profesional y retraer el talento existente respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad. Gracias. José Antonio, ¿quieres decir algo? Vale. Pues es que estás dando por hecho que vamos a hacer algo que no sabemos si vamos a hacer. Es que solamente estamos intentando aprobar por necesidades organizativas, la creación de una plaza de coordinador de cultura. Si es que no traemos el procedimiento a realizar. No sé, creo que te estás adelantando. Es que no tenemos... Simplemente Simplemente estamos aprobando la creación de una plaza de coordinador de cultura. El trámite, la forma, que ya hemos dicho que nos reuniremos, ya nos han dicho que tiene que ser en septiembre por los meses en los que estamos, nos reunimos en septiembre y se trazará un procedimiento, no se descarta ninguno porque es el que tendrá que ser de forma legal y posible, y ya está. O sea, no hemos descartado ninguno, es como que estás anticipándote 3 pueblos, creo yo, desde mi punto de vista. Por alusión un segundo. Sí, venga. Creo que no me has escuchado bien. Lo primero que he dicho que es que no cuestiono la creación de la plaza en ningún momento, lo estoy diciendo, pero esto es mi turno de palabra y quería dar mi opinión, que estoy en mi derecho. Gracias. Vale. Ya está, ¿no? Pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Quinto punto del orden del día. Aprobar el proyecto básico y de ejecución de la obra denominada edificio multifuncional y casa consistorial y delegación de funciones. Luis. Bueno, es una realidad que teníamos encima de la mesa desde hace tiempo. En ese solar que adquirimos hace ya unos años, era una demanda que se tenía y una necesidad que hemos visto, que se ha visto acrecentada aún más por el hecho del consultorio médico. El consultorio médico ha ido creciendo, tenemos la concejala pediatra, tenemos 2 médicos, tenemos la enfermería, etcétera, etcétera. Se nos ha quedado relativamente pequeño, bastante pequeño, y es necesario crecer. Entonces, juntando muchas necesidades, muchos sueños, muchas ideas que tuvimos hace 3 años o 3 años y medio, de crear un salón de actos para que la gente pudiera hacer sus obras de teatro, de crear un aula multisensorial para personas con discapacidad, de crear aulas para reforzar las que ya tenemos en Isabel Méndez que se nos han quedado pequeñas, etcétera, etcétera, pues traemos aquí ese sueño, esa idea, y por eso traemos esta propuesta de acuerdo, que no es más ni menos que aprobar el proyecto que se ha redactado por parte de Jeremías San Pedro Rodríguez, que en concurso se quedó con el proyecto. Entonces, la propuesta de acuerdo que traemos hoy aquí es aprobar este proyecto básico de ejecución de la obra denominada edificio multifuncional y casa consistorial. Explico esto porque lo denominamos así. La decisión al final es que en ese edificio vaya el salón de actos para poder hacer teatros, obras, cantos, etcétera, etcétera, que se mueva este consistorio, que se mueva el ayuntamiento allí para que este edificio quede como consultorio médico, porque se nos ha quedado extremadamente pequeño aquel que tenemos allí. En la parte de arriba irían las aulas y el aula sensorial para personas con discapacidad que habíamos hablado cuando nos presentamos a las elecciones.
Y, por lo tanto, este edificio multifuncional y casa consistorial, redactado por don Jeremías San Pedro Rodríguez, con un presupuesto general de ejecución por contrata de 3.248.110,23 euros, así como aprobar también el estudio de seguridad y salud incorporado en el mismo. Además, proponemos delegar en la Alcaldía Presidenta el ejercicio íntegro de las competencias que corresponden al Pleno como órgano de contratación respecto a las actuaciones derivadas del proyecto básico y de ejecución de la obra denominada edificio multifuncional y casa consistorial. La presente delegación comprenderá todas las actuaciones inherentes a la preparación, aprobación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización, interpretación, modificación, ejecución, suspensión, liquidación y extinción de los contratos que resulten necesarios para la ejecución de la actuación proyectada, incluyendo la aprobación de expedientes de contratación, pliegos, proyectos desglosados, autorizaciones, certificaciones, liquidaciones y demás actos de gestión contractual que procedan. Y, por último, publicar el presente acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre y en el artículo 51.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Alfredo. Nos encontramos ante una actuación de gran relevancia para el futuro del municipio y probablemente ante una de las mayores inversiones que ha afrontado el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. Por ello, creemos que es especialmente importante que todas las cuestiones relativas a su financiación pues, queden lo más claras posibles. En la comisión se nos informó de que actualmente se dispone de una financiación aproximada de 1,5 millones de euros, un poquito más. Y también se aclaró que la ejecución del edificio se realizará por fases, siendo prioritaria la destinada a albergar las dependencias municipales. Sin embargo, el proyecto contempla una inversión total superior a los 3 millones de euros, por lo que consideramos necesario conocer cuál es la previsión del equipo de Gobierno para financiar la parte restante de la actuación. Nos gustaría saber si existe una hoja de ruta económica definida para abordar los casi 2 millones de euros que todavía serían necesarios para completar el proyecto en su conjunto, y cuáles son las fuentes de financiación que se contemplan para ello a día de hoy. Del mismo modo, nos surge una duda adicional. En la documentación presupuestaria de este ejercicio 2026 figuraba una previsión de 405.851 euros vinculada a esta actuación y, sin embargo, esta cantidad no fue mencionada entre los aproximadamente 1,55 millones de euros de financiación disponibles que se detallaron en la comisión, por venta de terrenos, planes provinciales, etc. Nos gustaría pues, una aclaración al respecto. Por ello, pues, nos gustaría que se aclarase si esos 405.851 euros forman parte de esa financiación ya disponible para el proyecto, si se sumarían a ese 1,5 millones de euros indicados o si se responden a una previsión distinta. Gracias. Fidel. Sí. Hace 8 meses, Luis, cuando empezamos a hablar de esto, las primeras palabras que te escuché decir fueron que el edificio aproximadamente iba a costar unos 2,5 millones. Hoy nos encontramos con la cifra de 3.300.000. Yo no te voy a dar una cifra aproximada porque me lo vas a echar en cara, pero yo creo que cuando esto se acabe, el edificio se entregue, se equipe de todo lo necesario y demás, nos aproximaremos a una cifra aproximada, permíteme que te lo diga, de 4 millones. Me arriesgo a decírtelo y a que quede grabado. Entonces, en la comisión, como bien dijiste, y yo te pregunté que el proyecto son 3.300.000, pero nos falta la equipación de un edificio. Me contaste de que, bueno, pues de que te llevarías de aquí de este ayuntamiento, te llevarías ahí lo que pudieras y demás. Hombre, entiendo de que cuando se hace una cosa nueva se entiende que hay que poner las cosas nuevas y por lo menos que se ajusten al edificio. Luego te dije que en qué fase se iba a hacer y tal. Me dijiste que se iba a hacer en fase. No aclaraste si iba a ser un año
iba a ser en 2. Te dije también de que cada año que pasa la subida de los materiales o del IPC suma. Yo no sé qué cantidad puede sumar, pero suma. Entonces, nos dijiste también que ahora tenías 1,5 millones. Nos dijiste que 1 millón aproximadamente, 1 millón de la venta de las parcelas, 2.240.000 de los planes provinciales, una subvención de la Diputación, una subvención de la Diputación de más o menos unos 40.000 y una cosa que no quedó muy clara ahí de unos 100.000 euros más. También hemos hablado de cómo ibas a financiar cuando se acabara esto del 1,5 millones para terminarlo y demás. Y yo no sé quién contestó que a futuros que no se podía prever. Entonces, bueno, pues quiero que dejes más o menos, dentro de lo posible, que aclares que el coste más o menos real y, sobre todo, el tema de las cifras que en esos 2 años, que puede ser, o 3 años, si va a haber otra inversión en el pueblo o todo va a ir destinado a pagar la finalización del edificio. Gracias. Belén. Sí. En la comisión se hablaron de cifras y creo que, si no me equivoco, que el edificio acabado, como ha dicho Luis, pero bastante diáfano, eran los 3.248.000. Tenéis dinero total de 1.550.000 euros, pero de los cuales solo realmente financiación propia son 105.000. El resto es de venta de parcelas, de fondo de cohesión, de planes provinciales, de planes bianuales. Total, que toda esa suma, que las cuentas que nos disteis, me sale 1.546.000, pero hasta los 3.248.000 faltan más de la mitad. ¿Cómo nos lo comemos? Nos vendéis ahora que se necesita hacer este edificio porque el consultorio ha quedado pequeño y va a venir pediatra. Consultorio, nuevamente, creo que un poco de mala gestión. No se preveía que Castellanos creciera. Y hasta que se haga este edificio, antes vendrá el pediatra, espero e imagino. ¿Dónde lo vais a poner? Porque la obra no estaría acabada. Por cierto, el ayuntamiento actual también necesitaría obra para adaptarla. ¿Cómo lo vais a financiar? ¿Cómo lo haríais? Y sí, hay una solución y la sabéis, pero nos queréis vender que se necesita mucho este centro para el centro de salud. Discrepo. Otra explicación que nos disteis hace tiempo fue que se necesitaban más aulas. Pero si esa parte va a quedar diáfana, por lo que entiendo. Por favor, Luis, deja de vendernos humo ya. Vamos a ser realistas y coherentes. Y deja, Luis, y tu equipo de gobierno de querer manipular a los aquí presentes y a los vecinos. No queremos gastar dinero al tuntún, por impulsos. Por favor, no caigamos en la trampa. Y por mucho que viniera en un programa electoral en el cual sí, yo salía en la foto y aporté además que quería una sala multisensorial para personas con discapacidad. Si no se puede, pues es de ser humilde y recular. Por cierto, sale en los planos aulas, pero no aparece una sala multisensorial, que no puede ser una sala ordinaria, porque tiene que ser con ciertas necesidades pues tiene que ser diferente para cubrir esas necesidades. Y se me olvidaba, en esas reuniones me vendisteis la moto hablando de un coste al principio de 1.500.000, luego a lo sumo, y ya un poco era exageración, 2 millones, y ahora 3.500.000. Por cierto, antes iba el parking para alquilar plazas de garajes a los vecinos. Ahora no sé si también va o no. Eso, si podéis, me lo contestáis. Y menos mal que yo sí he despertado de tu sueño, Luis, y siento, y te lo tengo que decir, que no quiero ser cómplice de esta pésima gestión. Gracias. José Antonio. Sí, gracias. Creo que es una obra muy importante para el municipio. Hay mucho gasto en muchas partidas, pero yo creo que este es un gasto importantísimo, porque va a generar una edificación que va a quedar para las sucesivas generaciones, y eso es lo que nos va a recordar esta parte de la administración, esta fase. Yo he venido votando a favor de todas las iniciativas que van tendente a este proyecto, y creo que ahora no me voy a desmontar del carro. Me adhiero a la pregunta, pero más porque la gente se preguntará, a la pregunta de la compañera, porque la gente se preguntará qué va a suceder con este edificio. Entonces, una forma formal de que nos expliquen qué va a suceder con el edificio actual, cuando una vez se traslade el ayuntamiento al edificio nuevo.
Bueno, voy por partes, Alfredo. Decíais lo de... Bueno, básicamente la pregunta más importante que creo que tenías era la de los 400.000 euros, ¿no? Los 405.000 que le he reiterado básicamente. Esos 400 y pico mil euros están incluidos dentro de los planes provinciales y planes bienales. Contábamos con ello. Era esa misma cantidad, ¿vale? En cuanto a la... Dices algo que repite José Antonio y que me parece algo que es interesante porque os dais cuenta de lo que supone esto. Supone una gran inversión, no gasto, que esto hay que diferenciarlo muy bien. Entender que hay que saber qué es lo que es una inversión y lo que es un gasto. Y lo segundo, que ambos decís que es una gran relevancia para el municipio. Los municipios se construyen a través de hacer obras importantes, obras grandes. Esto es una base de todo. Los grandes municipios, el crecimiento de los grandes municipios se evalúa en base a las grandes obras que se hacen, a las grandes infraestructuras que se tienen, porque es el servicio que se da a los niños que nosotros dejaremos dentro de 25 o 30 años cuando pase. Y si alguien alguna vez soñó una piscina, por eso tenemos piscinas. Si alguien alguna vez soñó un edificio de aulas, una biblioteca o traer el agua de Salamanca, que fue para mí la obra más importante que se ha hecho en este municipio porque cambió por completo el municipio, pues se llevó a cabo. Y se llevó a cabo con dinero, lógicamente, que para eso se tiene. En cuanto al dinero, hablamos de cantidades importantes, hablamos de 3.240.000 euros. Cantidades que sabemos ahora porque es ahora porque traemos ahora el proyecto para aprobar, es ahora cuando tenemos el proyecto, antes no se podía saber. Y ahí decía Fidel de los 2 millones y pico, que cuando vamos y nos echa en cara que nos vamos a ir a 4 millones de euros. Bueno, pues, no sé, yo no soy capaz de hablar del futuro, tú sí. Yo no soy capaz, yo no tengo esa capacidad. Dices que hay que poner cosas nuevas. Bueno, lo que esté en buen uso no entendemos por qué no se pueden reutilizar esas sillas. A mí me encantaría que me explicaras por qué esas sillas no se pueden poner en el edificio nuevo. Son sillas seminuevas, están en perfecto estado, son bonitas, son agradables, quiero decir que crean un clima muy bonito para el salón de plenos. No entiendo por qué tenemos que poner sillas nuevas y no utilizar esas. Y como no lo entiendo, pues no lo comparto. En cualquier caso, lo de trabajar por fases no es algo nuevo, es algo que te hace o te permite una forma de trabajar. Nosotros hicimos el centro de Isabel Méndez, queríamos una gran biblioteca, una biblioteca espectacular como la que tenemos, que nos parece una de las más bonitas que tiene la comarca, grande, eficiente, etcétera, etcétera, y la construimos en fases. Hicimos primero todo el edificio hasta donde llegó el presupuesto que teníamos y después construimos la biblioteca cuando pudimos, al año siguiente, a los 2 años o a los 3 años después. Es nuestra forma de trabajar es así. Trabajamos en fases, trabajamos por tener una idea grande y ejecutarla poco a poco. Creemos que las familias también se construyen así. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, que los dos, tanto Fidel como Belén, habláis en tenéis. No, tenemos. Tu dinero, no, nuestro dinero, perdón, el de todos. 3.000 y pico vecinos pone, no es el dinero de Luis. A mí me hace mucha gracia cuando me nombráis a mí. Tenéis, vendéis, dice Belén muchas veces, le parece el concepto de vendéis, es gracioso cuanto menos. Bueno, ¿ven? No tenemos, tenemos todos. Y el dinero que tenemos en remanente lo tenemos todos, es de todos y lo vamos a utilizar bien. Es de todos los vecinos, de cada uno de los vecinos de este municipio, de cada uno de nosotros, no nuestro. Es importante que empecemos a hablar con propiedad en ese sentido, porque es mentira, no tenéis, es que parece nuestro, ¿no? Si lo tuviéramos nosotros, pues no haríamos un edificio, me haría una casa o Laura se haría otra, ¿verdad? Pero bueno, dejaremos de hacer otras inversiones, decías, Fidel. Es que nunca hemos dejado de hacer otras inversiones, hemos ido haciendo obras muy, muy, muy importantes. Tenemos un pabellón, una piscina, un edificio, tenemos aulas, tenemos un centro de salud, tenemos una guardería, tenemos muchas infraestructuras, hemos acometido obras importantísimas como la traída del agua y no hemos dejado de hacer pequeñas inversiones, mejoras, reparaciones, etcétera, etcétera. Nunca lo hemos dejado de hacer. Belén, es que hablas de vendéis, manipuláis, gastáis por impulso. Madre mía, es maravilloso. Yo tengo aquí tu foto. Es que cuando tú misma te dices a ti misma eso, es porque excusato non petita accusato manifesta. Es que tú misma te das cuenta de lo que estás diciendo y como a ti misma te suena incoherente, tú misma te traes la excusa para no sonar incoherente. Es maravillosa porque tú propusiste este aula, tú lo soñaste con nosotros y ahora de repente se nos ha caído la careta. Bueno, pues nada, era una promesa que hacíamos porque somos bastante predecibles. Solemos hacer lo que prometemos lo que vamos a hacer. Hablas de manipular, bueno, en tu forma de hablar, ya los conocemos hace mucho tiempo. La sala multisensorial será una de las aulas, cuando se haga las aulas, será una de las aulas que se adapte. Por supuesto que no se va a hacer en esta primera fase, porque la primera fase va, en el primer desglosado, lo que le hemos pedido al técnico es que nos saque hasta la construcción del ayuntamiento. Va a quedar sin hacer todo el salón de actos, que puede esperar, y todas las aulas de arriba, porque de momento nos podemos apañar.
Es verdad que sería guay poder hacerlo todo a la vez, tener los 3.200.000 euros y tirar hacia adelante con todo, pero no podemos. Y como somos realistas, pues vamos a intentar hacerlo por fases, despacio, poco a poco. ¿Nos va a llevar 2, 3, 4, 5 años los que nos lleve? ¿Nos va a costar más? Pues no lo sé, Fidel. Eso tampoco es. Aventurarnos a futuros es muy difícil, porque la construcción va para arriba, pero de repente cae para abajo y a lo mejor nos sale por la mitad. No lo sabemos. Es previsible que nos vaya costando más, pero también es previsible que el ayuntamiento siga creciendo, cada vez tengamos más vecinos, cada vez tengamos nuestro presupuesto también crece, con lo cual nuestras inversiones también son mayores porque también tenemos más presupuesto. O sea, todo va ligado, al final todo va ligado, pero en cualquier caso es la única forma de hacerlo. Si tuviéramos que hacerlo de otra manera no lo podríamos hacer, ¿vale? Y por último, el parking. Cuando hemos visto la realidad de los técnicos y cuando nos han dicho la inversión que hay que realizar y el número de plazas de parking que saldrían, pues la realidad es que saldrían 10 plazas de aparcamiento para una inversión aproximadamente de $500.000 de euros. Hemos llegado a la conclusión, y creo que no se le escapa a nadie, que son cifras aproximadas que nos dan, pues que no merece la pena, porque estamos hablando de un coste de por plaza infinitamente mayor del coste de por plaza real que tenemos en el municipio. Y nos parece algo insensato hacer eso. Y como nos parece algo insensato, pues consideramos que es mejor dar marcha atrás y decir no es viable, no merece la pena, no lo vamos a hacer. Y por último, José Antonio, te agradezco el tono, igual que a Alfredo, y la palabra inversión y la palabra pensar en el futuro. Ojalá los gobiernos pensaran siempre en el futuro y pensaran en hacer obras, infraestructuras que quedaran a mayores y no para 4 años o para una foto. Te lo agradezco muchísimo porque es una forma de verlo, desde mi punto de vista, muy bonita. Alfredo, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, más que pregunta ya es casi a modo de reflexión, porque creo que es un tema delicado, que es un tema importante. Yo sí creo en la necesidad de realizar una obra como esta. Ya lo dije cuando salieron los presupuestos adelante, en que sí confiaba y sí que creía en la necesidad que tenía el municipio de hacer este edificio. Es verdad que el coste es muy alto y es una de las cosas que, bueno, pues cuando te hablan de esta cantidad, pues muchas veces te entra ese vértigo. Sí que, bueno, pues creo que los pasos que habéis dado o que tenéis son coherentes, acertados. Es verdad que la parte por financiar pues es la parte que quizá más está en el aire a pesar del posible remanente que pueda tener el municipio o de posibles otras financiaciones que se pueda coger. Entonces creo que la reflexión es intensa, no es decir, bueno, pues a todos nos gusta un edificio, a todos nos gusta pues hacer cosas y eso está bien, pero yo creo que la cuestión también es en esa necesidad precio. Yo creo que ahí está un poco el debate. Yo quizás es demasiado el coste, pero mi voto va a ser a favor, porque sí creo en la obra que se va a hacer y en esa necesidad y en esa, bueno, pues en esa confianza que os doy y que, bueno, pues que espero que sea de vuelta de la manera que sea, en este caso responsable y vaya todo a buen puerto. Gracias. Gracias, Alfredo. Fidel. Sí, con la palabra que dices, Luis, que tenéis, que siempre estás diciendo que tenéis, yo te la cambiaría por gestionar. Gestionáis. Los que gestionáis sois vosotros. Nosotros fiscalizamos dentro de lo posible. Sobre el tema de que estás hablando de ese cartel que sacas, vuestro programa electoral, me parece muy bien, pero podíais haber empezado el edificio hace 2 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la próxima corporación, si estáis vosotros no hay ningún problema, pero si hay otra corporación le vais a hipotecar a terminar ese edificio. Con las ideas que pueda traer esa nueva corporación, está hipotecada a terminar el edificio, que no sé si será legal o no será legal. Me imagino que tendrá que terminarlo. Y sobre el tema de la financiación, que no quieres entrar, evidentemente, porque, claro, no vas a descubrir cuando llegue el momento que tendréis que pedir un crédito para terminarlo,
Pues entiendo y sigo diciendo que todo eso que se pida, la cantidad que sea, no va a poder ir a inversiones en el pueblo. No inversiones de 50 o 30.000 euros, porque eso, evidentemente, con el remanente lo vais a sacar. Pero a lo mejor hay una inversión de 200, 300 o 400.000 que no lo vais a poder hacer. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las dudas cara a otros 4 años más. Gracias. Belén. Sí. Creo que no me has contestado al tema del parking, de si va ahora o no. Y... ¿Vale? Luego... Es que no vaya ahora, es que no va. Si lo he contestado. No, claro, pero antes sí iba. Como dices que ahí Sí, yo estaba ahí en el programa. Bueno, correcto, porque inversión no es igual a gasto. Y es verdad que el dinero es de todos, pero de alguna forma u otra parece que a veces te lo apropias y dilapidas el dinero de todos que se viene ahorrando año tras año, hasta, pues parece que un poquito hasta esta corporación, porque no quiero volver a soltar esos 20.000 euros por ahí. Luego, piscinas, hablas, piscinas gracias al plan PSOE y el agua que aportó la Diputación y teníamos el dinero. Y como el dinero es de todos, me importa y no quiero que se invierta mal. Y ahora dices, Luis, siempre dices como que yo no escucho y demás. Pero no manipules. Yo en todo momento he dicho que yo estaba ahí, en ese programa, que estoy ahí, en esa foto. Yo dije lo del aula sensorial para personas con discapacidad, pero te recuerdo que me dijisteis una cifra que es muy, muy inferior a la que me estáis presentando ahora. Si me hubierais presentado en ese momento esa cifra, a ver qué decía yo. Entonces, bueno, que no te hubiese tenido ningún problema, eso, el futuro no se sabe, lo que no se puede no se sabe, ¿no? Nada más que decir. Gracias. José Antonio, ¿quieres decir algo? Sí, sin retroalimentar ya lo que se ha dicho, lo único es la pregunta que quedó en el aire, más que nada por edificar a los municipios que nos están escuchando, qué va a pasar con este edificio una vez que se traslade el ayuntamiento al nuevo edificio. Este edificio se va a convertir en centro de salud. Es lo que hemos pensado, porque una de las cosas que nosotros planteábamos, una de las opciones que barajábamos, era llevar el centro de salud al edificio nuevo, dejar aquel ayuntamiento, que está bien, que está acondicionado, está bien. A este edificio únicamente le faltaría, y es algo que llevamos pensando mucho tiempo, el tema del ascensor, por el tema de que hay muchos despachos arriba y hay gente que viene con cierto impedimento, por lo que sea. Entonces, lo que estamos haciendo ahora para salvar esos impedimentos, pues secretario de ayuntamiento la baja, arquitecto baja y se atiende a la gente aquí. Hay despachos, hay salas como esta. Pero en ese caso son los técnicos, es el arquitecto municipal Javier el que nos dice que no sería conveniente. Que no sería conveniente llevar allí el centro de salud por una sencilla razón, y nos parece una apreciación muy razonable. Porque no es conveniente mezclar el centro de salud con otras instancias del ayuntamiento, donde va a haber aulas, donde va a haber alumnos, donde va a estar funcionando movimiento, etcétera, etcétera. El centro de salud requiere silencio, tranquilidad y cierta individualidad. Entonces, era el que nos proponía desde el primer momento y nos decía, es mejor esto, es mejor esto. Y es verdad, o sea, que reflexionando sobre ello llegamos a esa conclusión. Es que es verdad, o sea, con una pequeña adaptación, que en principio sería, porque está bien, el edificio está perfecto, adaptar esto para centro de salud, es un centro de salud amplio con una gran sala de espera, etcétera, etcétera, con despachos suficientes para lo que tenemos a día de hoy y a futuro, 8 o 10 años lo vemos viable, como mínimo, y llevarnos allí el ayuntamiento, que es más fácil de hacer, que es muy rápido de hacer, etcétera, etcétera. Esa es un poco la explicación. Este edificio se queda para centro de salud. Y lo más rápido posible, en cuanto que se haga allí, se traslada al ayuntamiento y se trae aquí centro de salud. Con los medios que allí tenemos, los trasladaríamos por aquí. Aquí lo que se haga está bien, en buen uso, buen conservado, lo que vemos que es bonito, lo que está bien, no vamos a meter allí una mesa vieja que tengamos por ahí, pero la mayoría de las cosas podrían valer, etcétera, etcétera. La idea es esa. La idea es esa. Bueno, Alfredo, no decías nada en concreto, no preguntabas nada. Fidel, hablabas de hipotecar, pero claro, hipotecamos todo. También, si gana otro partido político, va a tener que seguir haciendo actividades culturales. Tenemos a 1.300 alumnos en actividades culturales. ¿Se lo vas a quitar? Pues no, estás hipotecado, tienes que seguir. O tienes que seguir con el agua de Salamanca pagándolo a precio de Salamanca, porque es una obra que se ha hecho. O tienes que seguir gestionando un gimnasio y un pabellón y una piscina y un edificio y tienes que seguir gestionando cosas, claro.
Es verdad, pero es que si solo piensas en que tienes que hacer cosas para 4 años, entonces no avanzas. Es que, claro, que se hipoteca cosas, por supuesto. Y a veces te equivocas y a veces no, y a veces haces cosas y el siguiente dice, pues qué bien, como las piscinas, que no las hicimos nosotros, que las hizo Nacho, que es para decirlo, o sea, que es una infraestructura maravillosa que tenemos en el municipio y que la hizo Nacho, que fue un buen alcalde que tuvo Castellanos de Moriscos. Entonces, por supuesto que las inversiones hipotecan al siguiente, claro, porque el pueblo queda hipotecado, también el crecimiento hipoteca al siguiente. El número de vecinos no es el mismo, si no, no creceríamos por si acaso los siguientes no están conformes con crecer. Pero es que en eso consiste, ¿no? Y de Belén no tengo ninguna cosa que decir. Vale, pues somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Sexto punto del orden del día. Dación de cuentas. ¿Todos habéis recibido las cuentas? Vale. Pues pasamos a mociones de urgencia. ¿Tenéis alguna moción? ¿Nada? Vale, pues pasamos a parte de fiscalización y control. Séptimo punto del orden del día. Ruegos, preguntas y mociones políticas e institucionales. Alfredo. Sí. Bueno, tenemos sobre todo 2 preguntas un poco recurrentes, pero que debido a la necesidad imperiosa, bajo nuestro punto de vista, pues tenemos que volver a hacer. Una es la línea de autobús, alguna novedad, si se ha pronunciado la Junta al respecto, si, bueno, pues novedades para ver si podemos avanzar y conseguir esa otra línea de autobús. Vale, sí, sé que desde Valladolid lo está mirando, ¿vale? Porque hace como 15 días o 3 semanas ya se eligió el consejero. Entonces, están mirando. Es verdad que hay mucha lista, me han dicho que hay mucha lista porque muchos municipios se han sumado a ampliar y estamos a la espera a ver si la Junta y la empresa de transportes llegan al acuerdo y nos dirán. Vale. Bueno, reitero la prioridad, yo sé que lo sabéis, pero bueno, es verdad que hay muchos vecinos preocupados o afectados en este sentido y bueno, pues creo que debería de ser uno de los puntos de máxima urgencia a tratar. Ya sé que no depende, pero no depende de nosotros, pero bueno, depende de, vale, de las administraciones. por lo menos seguir insistiendo y ahí que sé que lo hacéis, pero bueno, que al final creo que es fundamental y muy importante para el municipio. Y luego, bueno, se ha comentado por aquí o se ha mencionado, pero si sabemos algo del nuevo pediatra, cuándo se va a incorporar, un poco para que la gente lo sepa. Ya sé que estábamos pendientes del concurso de traslados, pero no sé si tenemos alguna fecha un poquito más exacta. Gracias. Todavía no, estamos pendientes, como has dicho, del concurso de traslados. Sé que la pediatra actual que hay en Cabreizos ha pedido una comisión para quedarse ahí, ¿vale? Entonces, ella cuenta con quedarse en Cabreizos y sería pues, lo más probable que es la que venga. Pero todavía no sabe nada, porque estaba hablando la semana pasada con ella y todavía no se ha solucionado. No sé si sabéis, ¿se prevé para este año? O... Sí, espero que sí, y para después del verano. Vale, pues nada más. Luego otra cosa que quiero añadir, lo que ha dicho Luis de lo del consultorio, que se nos queda pequeño, efectivamente, se queda pequeño. Hay 2 enfermeras, 2 médicos, una chica residente, 5 salas, no hay nada más. Entonces, bueno, pues en el momento que nos dé la pediatra o que atención primaria nos dé el ok, se va a adaptar la sacristía, que es el aula que está al lado de San Roque, que es donde irían esos 2 días la pediatra y la enfermera, ¿vale? Por si acaso preguntáis que dónde los vamos a meter. Pues se hará obra y se adaptará la sacristía. Lo que nos diga atención primaria es lo que tenemos que hacer. Lavabos, 2 servicios, lo que sea, ¿vale? Vale, muchas gracias. Fidel. Sí, 2 cosas. Una de ellas, me preguntaban unos vecinos que el otro día les pasó con la empresa de Hermanos Martín que no les recogieron en el polígono. Y me preguntaban que si era obligatorio la parada en el polígono de Hermanos Martín o no, porque Armuña sí que es cierto que para. El trayecto es Castellano-Salamanca. No sé si ha sido una cosa puntual o es que no para. A ver, no tienen por qué parar, pero es verdad que paran. Ellos paran, no es una parada que hay ahí. Pero es verdad que cogen... Perdóname, tengo una duda. La parada del polígono yendo de Castellanos a Salamanca. Que es la que coge a Villares también, ¿no? Es que realmente esa parada es de dejada, no de cogida. No, estoy hablando No, la que va De ir para a allá. Salamanca. Sí. Claro. Date cuenta porque te voy a explicar por qué. Tú imagínate que si esa parada funcionara así, todo el polígono iría en bus.
de Castellanos de Moriscos? ¿Qué poder tiene un conductor de la Armuña de Hermanos Martín para saber si ese señor que no le han cogido en esa parada es de aquí o de Villares? O un trabajador de la Ibeco que se ha bajado y dice, pues me voy en el bus de Castellanos. No, esa parada no coge, esa parada deja. Coge, Bueno, coge de vuelta, coge donde el Lupa, un poquito más adelante creo que es, para traer para acá, porque ahí es obvio, vas a Castellanos. Pero hombre, en el polígono hacia allá no te va a coger. Ya. Y luego la otra pregunta, bueno, no es una pregunta ni un ruego ni nada, es simplemente que el otro día con el incendio de Gomecello me acordé de ti. Sí, con el tema del CTR. Simplemente, por curiosidad, que me alegro de haber votado no al punto limpio en Castellanos de Moriscos, por lo que en su día ya los que votamos en contra, los riesgos que podía correr, ¿entiendes?, tener un punto limpio en el polígono de Castellanos. Ha tocado CTR Gomecello. La verdad es que eran colchones, algún mueble, cosas sin importancia, pero ha habido fuego, y bastante, y grave. Nosotros, en principio, no lo hemos ahorrado, ¿entiendes? En eso me alegro de haber votado, personalmente no, luego, bueno, cada uno ha votado lo que ha considerado, ¿entiendes? Simplemente por cascarrillo, nada más, Luis, pero por ¿Me dejas que siga con el chascarrillo? Sí. Y te diga que me preocupa que piensas mucho en mí. Sí, no, lo que pasa es que, como eres el portavoz, me tengo que dirigir a ti, evidentemente. Dicho lo cual, te he de decir Sí. que es claro que no es lo mismo un CTR. No, ya lo sé que ibas a salir por ahí. Que no, ya lo sé que no es lo mismo un punto limpio que un CTR. Pero la cuestión es que el incendio hubo, ¿entiendes? Cosas menudas, ¿entiendes? Colchones, muebles, cosas menudas. Pero me alegro personalmente de haber votado en contra, que no era como nos lo ponías tú, de un gran sitio, tal y cual. Seguimos funcionando sin el punto limpio, evidentemente. Pero bueno, simplemente te lo digo como cascarrillo, Luis. Vale, Belén. Sí, lo primero, gracias por la aclaración de la adaptación de la sacristía. Luego, como ruego y pregunta tengo, ¿no se han contratado las verbenas aún? Porque creo, si no me equivoco, verbenas las de las fiestas. Porque creo, si no me equivoco, que en los decretos de la alcaldía no me ha parecido ver nada, o yo no he recibido nada, y el año pasado, antes, incluso del pleno de julio, sí que ya estaba todo. Sí, están contratadas. Y no nos ha llegado, como el año pasado sí que nos había llegado Aún no se todo han y firmado demás. los contratos, pero están, pero están contratadas. Están ya contratadas, vale, gracias. Y luego, la explicación de que este edificio va destinado al centro de salud, mi pregunta es, claro, habéis dicho que se tiene que poner el ascensor y imagino que pues hacer alguna obrilla más y demás. ¿Con qué dinero? Si no habrá. Bueno, primero el 1, que será el edificio y trasladar allí al ayuntamiento, y luego ya veremos el 2, ya se verá cómo se hace. Hay subvenciones para ascensor. En cualquier caso, el ¿sabes? ayuntamiento sigue funcionando. Claro. Y esto es una obra muy menor. Estamos hablando de una obra muy ¿Qué menor. puede valer una obra aquí? 10.000 euros. Poner el ascensor, 10 o un baño 15, adaptado. 25. Bueno, vamos a hablar de que estamos hablando de obras menores, que no crees alarma, que no va a dejar de funcionar el ayuntamiento por hacer una gran inversión. El dinero se tiene ya para invertir. Que si tú tienes dinero para comprarte un coche, no dejas de comer. Que te compres el coche porque tienes los 18.000 euros que te vale ese coche. Eso no quiere decir que no tengas potestad de poder reparar la cisterna si se te estropea. No, tranquila, no va a pasar eso. No. Una vez que se haga eso, se dotará presupuestariamente en el presupuesto corriente la adecuación de este edificio, que es menor, porque así nos lo ha dicho Javier, al centro de salud. En cualquier caso, ascensor es algo que deberíamos poner aquí, sí o sí. O sea, es algo Estoy de acuerdo. Se pedirá una subvención para el ascensor. El ascensor es algo subvencionable, etcétera, etcétera. Pero vamos, que no te preocupes, que no vamos a morir de hambre en el ayuntamiento, ni la gente va a dejar de tener servicios municipales, no. Gracias. Pasamos en canastilla. ¿Algo más, Belén? José Antonio. Sí, para los incautos como yo, ¿no se puede dar más información sobre las fiestas? Laura, no sé si quieres desvelar algo. Yo, bueno, siempre digo que, eso me conocéis, a mí siempre me gusta crear un poco el suspense, ¿no?, de quién vendrá y demás. Este lunes se va a lanzar la publicación de las fiestas, entonces este lunes. Habrá modificaciones, creemos que, bueno, como siempre tenemos un pequeño cambio, siempre pensamos en todos nuestros vecinos.
Ya está, ¿no? No queréis comentar nada más. Vale. Pues finaliza el pleno a las 21 y 19 horas.